Doctor, Bueno, me certifica que la presentación está en pantalla. ¿Sí está en presentación? sí. Listo, chicos. Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, hoy vamos a hablar de indicadores. Indicadores que no solamente nos van a servir para los temas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, para accidentes de trabajo, para enfermedades laborales, ese tipo de cosas, sino que también nos van a servir en el diario de nuestra actividad como profesionales de la salud. ¿Qué queremos hacer hoy? Hoy vamos a revisar los elementos necesarios para diseñar, para construir, para implementar y para interpretar un indicador. Un indicador siempre es un número. Un indicador es el número. Usualmente es el resultado de relacionar dos números. Algunas de las veces números que el uno no tiene que ver con el otro. Siempre hacemos una fracción, o sea, numerador y denominador. Pero un indicador también puede ser un número solito, el 15. Eso se llaman números absolutos. O puede ser un número relativo, el 10%. Independientemente de que sea un número absoluto o un número relativo, un indicador es una herramienta que yo tengo para saber, comparado con algo, si eso está bien o está mal. Y un indicador, siendo una característica de mi objeto de análisis, pues siempre va a tener una variabilidad, que eso es lo que yo fundamentalmente voy a evaluar. ¿Qué tanto varía el valor de ese indicador? ¿Qué tanto varía el valor de ese indicador? Y con eso voy a decir si lo que yo estoy evaluando está bien, está regular, está mal. Y lo que yo mido cuando analizo un indicador, cuando lo construyo y lo analizo, es la variabilidad que tiene esa característica. Y cada una de las características que están en mi objeto de estudio, que tienen una variabilidad dependiendo de las condiciones que tienen que ver con ellas, eso es lo que se llama una variable. Entonces son los valores de las variables lo que yo voy a analizar. Esos valores que por biología son tan distintos es lo que yo llamo un indicador, el análisis de las variables. Para agruparlos, pues deben ser colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Para hablar de las variables, lo primero que yo tengo que hacer es establecer qué tipos de variable hay. ¿Qué tipos de variable hay? Los tipos de variables dependen de esos tres elementos importantes, que son la naturaleza de la variable, la escala de medición y las relaciones. Entonces yo puedo analizar esas variables desde estas tres perspectivas. De acuerdo a la naturaleza de la variable, recuerden chicos que las variables son cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son los que expresan una característica, por ejemplo, el nombre de alguien, una dirección, un número de teléfono. Las variables cuantitativas pudieran, lo más usual es no tener valores numéricos, para que nunca olviden, por ejemplo, que el estrato socioeconómico puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero eso representa una cualidad que tiene el estrato. Usted no puede sacar la media, el promedio, la mediana, porque eso no es un número, eso es un carácter que está significando algo, en este caso el estatus socioeconómico. Las variables cualitativas que expresan una cualidad también a su vez pueden ser dicotómicas o politómicas. Una variable dicotómica es aquella que solo tiene dos valores, blanco y negro.
día y noche, hombre y mujer. Pero la variable de género ya a partir de las últimas normas dejó de ser dicotómica para volverse politómica, porque recuerden que ya es una norma incluir el género no binario, que ni es hombre ni es mujer. Conclusión, el sexo ya no es una variable dicotómica, todos los software van a tener que cambiar, porque ahora por obligación de ley tenemos que incluir el no binario, que ni se siente hombre ni se siente mujer. Las variables dicotómicas entonces son simplemente cualitativas. Otras variables que tienen más valores se llaman politómicas. Algunas de ellas pueden ser como el dolor, que es como los bloqueos, como las quemaduras. Las variables cuantitativas son aquellas variables que expresan un valor de dicho elemento, o sea, de la variable. Esas variables pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que, por ejemplo, ¿cuántos huevos hay? Difícilmente yo voy a tener 1.35 huevos. No, eso no es eso, contando huevos, eso es imposible. Contando hijos, es imposible tener 2.3 hijos, no, eso es imposible. Por eso se llaman discretas. Y las variables continuas son aquellas que tienen un continuo en su medición. Por ejemplo, estatura. Usted puede tener unos 73, unos 74. Edad, usted va a tener tantos días, tantos meses, tantos años, tantos minutos, tantos segundos. El peso, variables cuantitativas que expresan un valor, una cantidad. El primer tipo de análisis de las variables es cualitativa y cuantitativa. La cualitativa expresa una cualidad y la cuantitativa expresa una medida numérica de algo. Ustedes tienen en pantalla una serie de variables. Por favor, en 5 segundos a cada variable, piensen si es cualitativa o cuantitativa. Muy bien. De acuerdo a su naturaleza, entonces las variables son cualitativas y cuantitativas. Ahora, cada variable debe ser objeto de un análisis y eso depende del nivel de medición o escala de medición de la variable. Los niveles de medición o escalas de medición en las variables son nominal, ordinal, interval y razón. Voy rápido porque se supone que esto es un repaso y ustedes ya lo saben. De acuerdo a la escala o al nivel de medición, las variables pueden ser nominal, ordinal, interval y razón. Nominal es aquella que el valor sirve como su nombre, por ejemplo, o como la designación de, es nominal, estado civil, raza, nivel de medición nominal, su nombre, el color del cabello, el color de los ojos, el género, nominal. El análisis estadístico que yo puedo hacer de las variables de tipo nominal es, primero, sacar un porcentaje. Entonces, de todas las personas que hay en una reunión, yo puedo ver qué color de cabello tiene y establecer cuál es la distribución de porcentaje de los que tienen negro, castaño, blanco, etcétera. Y la fórmula para establecer esa proporcionalidad es la que ustedes ven en pantalla, que es el número de personas con determinada característica sobre el total de las personas por una constante que sí es 100, hablamos de porcentaje. Entonces, el nivel de medición nominal admite una distribución de frecuencias.
Otro análisis que admite el nivel de escala de medición nominal es la razón. Una razón es simplemente la relación que existe entre dos valores. Usualmente la medida entre ellos no tiene que ser la misma. Puede ser, por ejemplo, el número de personas sobre kilómetros cuadrados. Con eso hablamos de la concentración de las personas en determinada área geográfica. Otro ejemplo de la razón es el índice de masculinidad, que nos habla el número de hombres por cada 100 mujeres. Otro análisis estadístico que me admite la clasificación en variables del nivel nominal es la moda. Moda es el valor que más se repite. Entonces tenemos que los niveles de medición de las variables, que es muy importante a la hora de analizar los indicadores. El primero es nominal. El segundo, nivel ordinal. El ordinal, como su nombre lo indica, me habla de el ordenamiento que se hace con respecto a una determinada característica o valor, que no expresa una cantidad absoluta. Por ejemplo, la intensidad del dolor. Me duele mucho, poquito, nada. O la intensidad que usted mide de 0 a 10. O las quemaduras, grado 1, 2 y 3. O los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O los resultados que dan con cruces en los exámenes de laboratorio. Solo me está expresando un orden de uno con respecto al otro. Niveles nominal y ordinal. La medición de interval hace referencia a un orden en donde hay una diferencia entre valores sucesivos, pero no hay un cero convencional. Por ejemplo, la temperatura, donde cero no quiere decir ausencia de temperatura, cero quiere decir un frío tremendo. Pero si usted tiene -1 y tiene -2, usted no puede decir que -2 es exactamente el doble de -1. Y miren cómo, por ejemplo, en las noticias hablan de temperatura, 8 grados, sensación térmica, 10 grados. Lo que sí es que hay un orden. Usted sabe que grado 1, grado 2, grado 3 es un orden en donde no hay una distancia. Pero cuando usted habla del nivel de intervalo, usted está expresando en números una diferencia entre valores sucesivos. Entonces usted tiene temperatura más 1 grado, más 2 grados, más 3 grados. Lo mismo pasa con el coeficiente intelectual, un intervalo. La estadística que podemos aplicar a la escala de medición intervalo, tenemos la desviación estándar, el promedio. Y finalmente, tenemos el nivel de medición que todos debiéramos usar. Y la razón para que todos debiéramos usar el nivel de medición razón es que aquí sí hay un cero que es real. Cuando usted dice 0 grados, no quiere decir que no hay temperatura, hay 0 grados. Pero cuando usted dice 0 pesos, significa que no tiene un centavo. Eso está claro. Ausencia de valor en la variable. Eso diferencia las escalas anteriores con la de razón. Tiene un cero absoluto y hay una proporcionalidad entre los valores y las distancias entre ellos, porque aquí estamos hablando solo de números. Entonces, si 0 es la ausencia, 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos estar hablando de variables que soportan el nivel de razón, como por ejemplo la glicemia, la talla, el peso. Y las variables que admiten la clasificación del nivel de razón son importantísimas porque sobre esa variable yo puedo transportarla y puedo construir variables en unos niveles inferiores solo cuando la variable está en razón. Lo que no puedo hacer en el sentido contrario, yo no puedo pasar una variable nominal a una variable razón, es imposible.
pero la variable razón sí la puedo pasar a nivel nominal. Por ejemplo, en pantalla tenemos una llegada de bicicletas, de ciclistas. Llegó primero Pedro Pérez, llegó segundo fulano, eso es nominal, estoy dando los nombres de las personas. Voy a decir quién llegó en el primer lugar, en el segundo, en el tercero y cuarto, eso es ordinal. Interval, puedo decir, el primer grupo llegó a 15 segundos del ganador, el segundo lote llegó a 30 segundos del ganador. También los puedo clasificar, el que ganó y el que perdió. Entonces miren que cuando las variables son de nivel razón, admiten estar dentro de las clasificaciones que le preceden. Conclusión. Para examinar las variables, ¿qué es una variable? Es todo valor presente en mi objeto de estudio y que en cada uno de los individuos tiene una valoración distinta. Para analizar las variables, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son sus clasificaciones de acuerdo a la naturaleza, a la escala de medición. Finalmente, existe una última clasificación y es las relaciones que tiene. Acorde a las relaciones de las variables, pueden ser variables dependientes, es aquella cuyos valores dependen de los que asumen otras variables dependientes, y las variables independientes. Las variables independientes son aquellas propiedades en las que se le va a evaluar su capacidad para influir o afectar a otras variables. Es lo que nosotros vamos a reconocer como factores de riesgo. Conclusión. Las variables hay que analizarlas de acuerdo a su naturaleza, escala de medición y relaciones. Esto es importante para, por ejemplo, en los procesos de investigación, saber cuál es la variable dependiente, saber cuál es la variable independiente que viene siendo el factor de riesgo. En resumen, las variables se clasifican de acuerdo a su naturaleza en cualitativas y cuantitativas, se clasifican acorde a la escala de medición que tienen y recuerden que la escala de medición es la que nos indica cuál es el análisis estadístico que soporta, siendo la mejor la variable tipo razón, porque soporta todo el análisis estadístico, absolutamente todo. Podemos pasar una variable de razón a intervalo nominal u ordinal, pero nunca podemos pasar una variable nominal a que se vuelva razón. Eso no se puede. Y finalmente, la clasificación que me sirve mucho para el análisis de investigación, que son la clasificación entre variables dependientes e independientes. Muy bien, esas son las variables. Ahora, entramos de lleno a los indicadores. Recuerden que los indicadores no solamente los vamos a usar en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, no, jamás. Los indicadores los vamos a usar en toda la práctica, independientemente de la especialidad que cada uno de ustedes tenga. Un indicador es una característica que me dice con respecto a otro un valor estándar si lo que yo estoy analizando está bien o está mal. Dijo Kelvin en la década de los 60 que cuando usted puede medir algo de lo que está hablando es porque usted sí sabe de qué está relacionando. Si no puede expresarlo a través de indicadores, es que no sabe bien qué es lo que tiene. Entonces un indicador es un número de estos. Ya hablamos de las características de las variables y ellas son indicadores. Vamos a ver ahora el resto de los indicadores. Un indicador es una medición de una parte, de una característica de un individuo que se llaman variables y que me sirve para rastrearla, para seguirla, para saber en comparación con valores previos o con valores de otras latitudes cómo están. Ese valor, como es un valor en esta evaluación de las características de los individuos, que es lo que hacemos en salud, son variables. Y esa variabilidad biológica es la que nosotros vamos a medir. Y ese indicador me va a estar
mostrando, me va a estar evaluando cómo se está comportando el valor de esa variable en determinado momento. Y me está diciendo cómo evaluar determinada situación. Siempre es un número. Y recuerden que a ese respecto, y es lo que sigue, los números pueden ser absolutos y pueden ser relativos. Conclusión, un indicador es simplemente una expresión, un número, el resultado de un análisis de un número absoluto o de un número relativo que me da idea de cuál es el comportamiento de una variable en un grupo de estudio. ¿Qué me sirve? Pues para tomar medidas. Cuando yo tengo un valor de una variable en un grupo de estudio, ese valor debe ser, hombre, que mida lo que realmente es, que permita obtener el mismo resultado si lo mido yo o lo mide uno de ustedes, que sea capaz de determinar cuando las cosas cambian, es decir, cuando cambie la incidencia, cuando cambie la prevalencia, cuando cambie cualquier característica, cuando deje de ser endémico y se vuelva epidémico o se vuelva pandémico. Ese valor debe medir exactamente lo que yo quiero. Y ese es un valor que se va a construir a partir de unos datos que, por supuesto, deben estar disponibles para la medición. Existen indicadores que pueden ser números absolutos o números relativos. Un indicador, número absoluto, es cuando usted dice 10 camas. Ahí no está hablando sino de un número absoluto. ¿Y qué me dice? Que hay 10 unidades de algo que yo necesito, 10 camas. Número absoluto. Pero cuando yo me voy a hacer un análisis en comparación con otro número, ahí saco una razón, una proporción o una tasa. Y estoy hablando de un tanto por ciento o estoy hablando de otros datos que ya los veremos. Conclusión. El primer análisis que yo hago de los números que utilizo en salud es si se trata de números absolutos o se trata de números relativos. Los números absolutos solo me indican la magnitud del evento. 18 casos de tal enfermedad, pero solo me dice 18 casos. Ahora bien, cosa muy distinta es cuando yo digo que la incidencia fue del 1.3%. Eso es muy distinto, porque ese ya no es un número absoluto, sino que es un número relativo que me está estableciendo el valor del peso porcentual de las personas que tienen el problema que estoy investigando con respecto a la totalidad de las personas, o de una comunidad, o de las personas expuestas. Miren que ahí ya hay dos tipos de indicadores. Números absolutos. Y los números relativos es cuando yo estoy hablando del valor de cómo se comporta frente a aquel grupo de donde ha sido extraído. Los números absolutos entonces solamente me expresan la cantidad del evento. Yo no puedo comparar, pues porque yo no puedo decir si 10 en esta comunidad es lo mismo que 15 en la otra, pues porque no tengo frente a qué compararlo. Los números absolutos me sirven muchísimo para hacer la programación y la gestión de algunos recursos, como por ejemplo las camas, los autos, el personal. Para eso necesito números absolutos. Número absoluto, 50 casos de una enfermedad en un lugar, 100 casos de la enfermedad en otro lugar. Números absolutos. Pero si yo ya paso a decir que en la población hay 50 casos, pero que esa población son 50.000 habitantes, y que en la población B hay 100 casos, y que en la población allí son 100.000 habitantes, aquí ya, cuando entro a hacer un análisis de ese número a través de una operación aritmética, ya dejarán de ser números absolutos para convertirse en números relativos. ¿Para qué me sirven los números absolutos? Ahora me sirve para saber, por ejemplo, cuántas camas, cuánto personal, cuántos exámenes, cuántas reuniones tengo que hacer, cuántas capacitaciones que hacer. Esos son números absolutos. Pero si yo quiero ir un poco más allá, voy a utilizar los números relativos. Los números relativos miden cómo se comporta una característica de una variable con respecto al total. Y ahora sí, yo puedo comparar. Cuando decíamos que tantas enfermedades en 50.000 personas,
y tantas la misma enfermedad en otra comunidad, 100.000 personas, ahí yo no puedo decir, no puedo comparar una población A con una población B, pero si yo digo el tanto por ciento representa esa enfermedad en la población A y el tanto por ciento en la población B, yo ahí sí puedo decir porcentualmente para la comparación cuál es más importante en su presentación. Entonces los números relativos expresan el grado de un fenómeno con respecto al total o de la población o al total de la población expuesta a un factor de riesgo. Expresan entonces cuál es el peso de esa característica frente a la totalidad. Y los números relativos son tres nomás. Van a notar ustedes que este análisis de en tres me resume toda la estadística de análisis de datos que yo necesito saber. Toda, absolutamente toda. Llámese como se llame el indicador, es una razón, una proporción o una tasa, no hay más. Así que entendiendo claramente el concepto de razón, proporción y tasa, podré llegar a un análisis y a hacer la interpretación y a tomar las medidas necesarias frente a una situación o en seguridad y salud en el trabajo o cualquier situación de atención de salud. Razón. Obtengo una razón cuando yo comparo un número con otro, es decir, tengo una fracción en donde el numerador es un número y el denominador es otro. Ese otro, el denominador, se toma como unidad. Tiene la característica, la razón, de que no necesariamente los dos valores tienen que estar en la misma unidad. Es decir, si yo arriba tengo número de personas, abajo no tengo por qué tener número de personas. Por ejemplo, en la densidad poblacional, yo arriba tengo el número de personas, pero abajo tengo kilómetros cuadrados. Si estoy hablando de la necesidad de camas por habitantes, arriba tengo número de camas y abajo tengo 100.000 habitantes. Si ven que el numerador no está contenido en el denominador, es más, las medidas son distintas. Densidad poblacional, arriba tengo número de personas y abajo tengo kilómetros cuadrados. Eso es una razón. Se expresa matemáticamente como la relación entre A y B, pero A no está incluido en B. Segundo, A y B pueden tener unidades de medida distintas, como lo he explicado. Puede, aunque no necesariamente. Ejemplo, en el índice de masculinidad me está diciendo la relación de hombres y mujeres. Índice de masculinidad me expresa que por cada uno de los del denominador, es decir, por los de abajo, en este caso mujeres, por cada mujer, ¿cuántos hay de los de arriba? O sea, por cada mujer hay 2 hombres. Eso es el índice de masculinidad. Entonces, un índice de masculinidad de 3 significa que por cada mujer hay 3 hombres. Otros indicadores de razón ya los habíamos nombrado. Población sobre superficie, eso me da la densidad poblacional. Otros ejemplos de razones son camas por tantos habitantes, enfermeras en relación a, por ejemplo, enfermeras en relación a los técnicos que se requieren, el número de altas hospitalarias con relación a las camas, el número de interconsultas con relación a las atenciones o a los egresos. Razón. Recuerden, la razón es la relación de dos valores en donde el valor del numerador no está incluido en el valor del denominador. Segundo, el numerador y el denominador pueden estar en medidas distintas, pueden ser hombres y kilómetros cuadrados. Véngame con el índice de masa corporal. Tenemos relación entre talla y peso, la una se mide en centímetros y la otra en kilos. El resultado suele no tener medida, es decir, yo no puedo decir razón de tal cosa 10 kilos, no, porque estoy comparando
números que tienen dos medidas distintas. Entonces usted dice índice de masa corporal 30, igual obeso. Índice de masa corporal 28, igual sobrepeso. Pero ese 30, ese 28, ese lo que sea del índice de masa corporal no tiene ¿en qué lo estoy midiendo? Si en litros, en segundo, en talla, en peso. No, es simplemente un número. Razón cuando estoy comparando dos valores. Ahora, proporción. La proporción ahí sí me lleva un paso más allá. Es una característica que tiene varios valores. Y yo puedo describir cuál es el peso de cada uno de los valores que adquiere esa variable. Ejemplo, estatus económico, estado civil. Entonces yo puedo saber cuántos están solteros con respecto al total. Si lo multiplico por 100, eso me da un porcentaje. Proporción. La proporción mide la frecuencia con que se presenta un evento con respecto pues a la totalidad de los eventos que hay. Aquí sí, miren que a diferencia de la razón, la proporción, el numerador sí está contenido en el denominador. Y el resultado de dividir numerador entre denominador es una fracción. Y esas fracciones deben, en sumatoria, dar 1. Si yo lo multiplico por una constante, que en este caso más usado es 100, estoy hablando de un tanto por ciento, tanto por ciento. Ahora, ¿cómo empleo ese indicador que se llama proporción? Lo puedo emplear como una distribución del peso porcentual de los valores de la variable con respecto a la totalidad, pero no me está indicando riesgo. Me está indicando el peso porcentual de cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, color del cabello. Entonces yo digo el tanto por ciento negro, el tanto por ciento blanco, el tanto por ciento cafecito, el tanto por ciento, dependiendo de la pintura que la persona use, morado, verde, rosado, el tanto por ciento. Y esos tanto por ciento me deben sumar la unidad. Entonces, primer empleo de las proporciones, establecer el peso porcentual. Aquí tengo algunos ejemplos en seguridad y salud en el trabajo. Ausentismo laboral. Miren cómo se construye. Accidentalidad. Aquí tenemos ya la primera observación para realizar y es que en la mayoría de los escenarios de discusión, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino de las ciencias de la salud en general, se mal usa el término tasa cuando estamos hablando de una proporción. Ya hablaremos a ese respecto cuando estemos en tasa. La segunda forma de utilizar las proporciones, ya habíamos dicho, la primera es el peso porcentual y la segunda la puedo utilizar como la probabilidad de riesgo, en donde el denominador es la población expuesta. En el anterior era el total de la población y me dice entonces el resultado es tanto por ciento. Mientras que si el denominador es la población que está expuesta a un factor de riesgo, también lo podemos usar como la probabilidad de riesgo, en donde el denominador es la población expuesta. Aquí nos habla de la probabilidad de que se observe un evento en dicha población. En seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a hablar de la incidencia, que es el número de eventos que se dan en un periodo determinado en relación con el número de personas expuestas.
Observen estos otros indicadores. Como ustedes ven, para todo se pueden utilizar indicadores. El de arriba es un indicador de capacitación, el de abajo es un indicador de cumplimiento. Más indicadores, acciones correctivas, acciones preventivas. Es decir, uno puede construir cuántos indicadores requiera para el análisis de determinada situación. Entonces, tenemos razón cuando el numerador no está incluido en el denominador. Índice de masculinidad, índice de masa corporal, razón. Proporción, cuando el numerador sí está incluido en el denominador, y hay dos formas de analizarlo. Primero, cuando el denominador es la población en general, que nos dice cuál es el peso porcentual de cada una de las características de la variable. Y segundo, cuando el denominador es la población expuesta, que nos habla de la probabilidad de que se presente un evento. Razón y proporción. Tercero, bueno, ya habíamos dicho que las proporciones en la mayoría de los escenarios de discusión se les llamaba tasas, pero nosotros, aunque veamos que le llaman tasas, sabemos que es un error, pero no nos vamos a poner a pelear con la corriente, a decir, vea, no lo use, no, no, porque eso se volvió ya el común, la usanza, pero nosotros tenemos que saber que a veces se llaman tasas a las proporciones. Ahora bien, el tercer tipo de indicador se llama tasa. La tasa se diferencia de la proporción en que la proporción en su segunda mirada de uso, que es el denominador, la población expuesta, en la tasa el denominador es el total de las horas de exposición al factor de riesgo. Entonces, como ustedes ven, es un poco más complejo de hacerlo, porque yo no tendría que anotar en el denominador personas expuestas, es decir, por ejemplo, cuántos fuman, sino que tendría que decir cuántas horas de exposición al humo tiene cada persona. Esa es la gran diferencia. Se expresa de la siguiente manera. Número de eventos que se dan, por ejemplo, el número de cáncer de pulmón, frente a la sumatoria del tiempo que aporta cada persona en ese denominador. ¿Cómo lo sacarían? Vamos a ver una persona expuesta a material particulado en una cantera. Yo calcularía la sumatoria del tiempo de exposición de cada persona sumando efectivamente las horas que cada trabajador, de acuerdo a la planilla de turnos, ha tenido que estar en la cantera expuesto a material particulado. Sumaría cada trabajador cuánto aporta. Entonces, si un trabajador en este momento tiene que trabajar 48 semanas, entonces miraría para el periodo del análisis cuántos días fue a trabajar y cada día lo multiplico por 8 horas. Pero si tuvo una ausencia, una incapacidad, un permiso, esas horas no las cuento. Recuerden que a partir de mitad de año ya no van a ser 48 horas la semana, sino 47, hasta que lleguemos a 42. La tasa entonces es un número que relaciona las veces que ocurre el evento. Ejemplo, hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Ejemplo, cáncer de pulmón. Ejemplo, neumoconiosis, asbestosis, silicosis, beriliosis. En relación al tiempo que aporta de exposición cada persona. Recuerden que entonces hay muchas proporciones que se llaman tasa, pero ustedes ya saben qué es lo que realmente es una tasa. Aunque les insisto, no nos vamos a poner a pelear con todos los que dicen tasa de tal cosa, tasa, y resulta que eso no es una tasa. No nos vamos a poner en una pelea de toche y guayaba madura. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con los que fuman. Entonces, miren ustedes que cuando estoy hablando de cigarrillo y cáncer de pulmón, cuando yo hablo de una proporción,
Digo, ¿cuántos cánceres de pulmón y cuántas personas fuman? Es decir, en la segunda acepción de la proporción, es decir, personas expuestas al factor de riesgo. Pero cuando hablo de una tasa, lo que hablo es de cuántas horas estuvo la persona, cada persona aportó de exposición al factor de riesgo. Conclusión, si yo comparo el número de casos de cáncer de pulmón y el número de personas que fuman, es una proporción. Pero si yo comparo ese número de cáncer de pulmón con las horas que aportan todos los fumadores de esa población, eso sí es una tasa. Y la interpretación será como ustedes ven en pantalla. Entonces, si hablo de proporción, yo diría, 1 de cada 1000 fumadores tuvo cáncer de pulmón este año. Y si es una tasa, diría, tengo un caso nuevo de cáncer de pulmón por cada 100.000 horas que la gente está fumando. La tasa es excelente para establecer los cambios que sufre una situación con respecto a las horas que aporta cada individuo de exposición al riesgo. Ya saben, no vamos a pelear porque la gente le llama tasa a lo que no es tasa. Indicadores basados ya en que sabemos que es una razón, una proporción y una tasa. Les voy a nombrar indicadores en seguridad y salud en el trabajo que son muy importantes. Entonces tenemos el índice de frecuencia, es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un periodo y las horas que el trabajador aporta. Entonces, como estas son número de horas, esto sí es una tasa. Una tasa. El índice de severidad es lo mismo. El índice de severidad es el número de días perdidos más los días cargados, ya les explico qué es eso, más las incapacidades, más las prórrogas de incapacidades sobre el número de horas trabajadas. Pasa y acontece que el número de horas trabajadas por un hombre, por una persona en un año, es una constante. Es una constante. Y es la que ustedes ven en pantalla para hacer los cálculos en seguridad y salud en el trabajo. El índice de lesiones incapacitantes es igual al índice de frecuencia por el índice de severidad sobre 1000. Simplemente el índice de lesiones incapacitantes me sirve para hacer comparaciones en el tiempo en la misma población. Más indicadores, el ausentismo. Y esta sí es una tasa porque es el número de horas trabajadas, es decir, el número de horas que la persona aporta de exposición. Causa de ausentismo por accidente de trabajo y por enfermedad profesional, por enfermedad común o por accidente común. Índice de lesiones incapacitantes en riesgos laborales. Conjuga pues los dos indicadores previos. Entonces, ¿a qué quiero llegar, chicos? A que ustedes con razón, proporción y tasa pueden construir todo indicador que ustedes quieran. ¿Qué es lo que más usamos en seguridad y salud? La incidencia y la prevalencia. Eso se puede utilizar en accidente de trabajo, en enfermedad laboral y en todo lo que uno quiera. Incidencia. La incidencia mide el número de casos nuevos de un evento de salud en una población determinada. En este caso, con la segunda de las acepciones de proporción, que es que el denominador sea la población expuesta. Y por supuesto, aquí yo voy a sacar estos indicadores con respecto a los trabajadores de algún área.
y que tienen en común pertenecer a un GES, Grupo de Exposición Similar. Grupo de Exposición Similar. Entonces, aquí tenemos la incidencia, número de casos nuevos. La prevalencia, número de casos nuevos y antiguos en un momento determinado. Y la interpretación es cuántos casos de determinado evento de salud se presentaron por cada, la K, 100 trabajadores, 1000 trabajadores, 10.000 trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa en donde vaya uno a hacer el análisis. Prevalencia de enfermedad común. Pero miren que cuando yo hablo de los casos nuevos y antiguos por enfermedad común, en el número total de los trabajadores, esto sería una proporción, no una tasa, pero la llaman tasa. En nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si nos queda tiempo, ahora vemos la resolución 312. Si no nos queda tiempo, pues la semana entrante lo terminamos de ver. Los indicadores mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 son la accidentalidad, analizada desde su frecuencia, desde su severidad, desde las consecuencias mortales, desde la prevalencia, la incidencia y el ausentismo. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, capítulo sexto, me habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y él me dice que existen unos indicadores basados en razón, proporción y tasa que sirven para medir el sistema. Solo los vamos a nombrar, porque ya conocen ustedes hasta ahora el elemento central fundamental de este tema y es razón, proporción y tasa. Cuando ustedes conocen muy bien cuál es el uso, cuál es la construcción y cuál es la interpretación de razón, proporción y tasa, ya tienen conocidos todos los indicadores habidos y por haber. El capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario 1072 me dice que cada que yo tengo un indicador, tengo que construir una ficha. Tengo que construir una ficha. Es como cuando usted está haciendo un proceso de investigación y usted dice, voy a medir la incidencia o voy a medir la prevalencia o voy a medir la presencia de factor de riesgo. Usted debe decir cómo se llama el indicador. Incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad, ausentismo, incapacidad, todos ellos. Y para cada uno de esos indicadores usted debe construir una ficha. Ficha que debe tener esos 7 elementos. Por favor, léanlos. ¿Cómo se llama el indicador? ¿Cómo se interpreta? ¿Frente a qué valores lo vamos a confrontar para decir si el mío está bien o mal? ¿Cómo se calcula? ¿De dónde saco el valor para el numerador? ¿De dónde saco el valor para el denominador? ¿Cada cuánto lo debo hacer? ¿Y a quiénes les debo entregar los resultados? Por favor, denle una mirada. Esta es una ficha de un indicador. Y como esta ficha, basado en lo que me dice el artículo 19 del capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario, es que yo debo construir cada uno de los indicadores que utilizaré en el análisis, por ejemplo, de mi investigación o en el análisis de los datos de seguridad y salud en el trabajo. Denle una mirada a esa ficha. Otra ficha, denle otra mirada. Entonces, el Decreto Único Reglamentario 1072 del sector trabajo dice que para evaluar el sistema de gestión hay que tener indicadores. Y lo primero que nos muestra es
¿Cómo debo yo describir cada indicador? Ahí están las características. Porque la clasificación de los indicadores del sistema de gestión, lo veremos en las próximas diapositivas, es estructura, proceso y resultado. Es decir, que hay indicadores de cada uno de esos tres momentos. Esos indicadores de estructura, proceso y resultado, simplemente vamos a nombrarlos, porque la construcción, ustedes ya aprendieron a hacerlo, ya saben las 7 características que tiene que tener cada uno de esos indicadores. Y eso se extrapola a los indicadores que ustedes deben construir en sus procesos de investigación. Los indicadores de estructura me dicen cuáles son los recursos y cómo evalúo la tenencia de los recursos para hacer algo. Los indicadores de proceso me dicen cómo se han desarrollado las actividades y los resultados me hablan de qué se hizo, qué no se hizo, comparado con el estándar como me dio. Estructura, proceso y resultado. Ahí están los indicadores de estructura, proceso y resultado. Eso no hay que saberlo. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la cantidad de indicadores que yo puedo construir conociendo el fundamento básico de los mismos, es decir, razón, proporción y tasa, son infinitos, absolutamente infinitos. Cuando estamos en el capítulo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los indicadores de estructura, proceso y resultado suman 33 indicadores. Vamos simplemente a reconocer cuáles son esos indicadores. Solamente los vamos a nombrar. La política, los objetivos, el plan de trabajo, la asignación de responsabilidades, de recursos, la definición de un método para evaluar los riesgos, la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos que se deben tener, la existencia de los procedimientos para efectuar los diagnósticos, la existencia de un plan de prevención, la definición de un plan de capacitación. Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser los indicadores? Indicador de estructura. En ese plan de capacitación yo ya tengo cuáles son los temas, ya tengo la locación, ya tengo las sillas, los equipos, los medios para promocionar esos planes de capacitación. Eso es la estructura. Ejemplos de indicadores de estructura. Denle una mirada a esos 5 ejemplos de indicadores de estructura. Indicadores de estructura, proceso y resultado. Indicadores de estructura. ¿Cuántas personas necesito para hacer algo? ¿Cuántos recursos necesito? ¿Cuál es la maquinaria que necesito? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuánta plata necesito? Ejemplo de indicadores de estructura. Entonces, ¿cuántos equipos necesito? ¿Cuántos médicos y enfermeras necesito? ¿Cuántas camas necesito? ¿Cuántas camas por cada 10.000 habitantes? ¿Cuántos planes o programas necesito tener hechos? ¿Cuáles flujogramas tengo que tener establecidos? Entonces, ¿cómo los evalúo? Por ejemplo, ¿está listo el flujograma de acciones para tal cosa? ¿Sí o no? Ahí están los valores. Indicadores de estructura. Para evaluar un sistema de gestión, necesito estructura, necesito proceso y necesito resultado con sus indicadores. Ya vimos los de estructura, que significa qué requiero para realizar la actividad. Indicadores de proceso me indican cómo se están haciendo las cosas, si los pasos se están dando, con qué calidad, con qué tiempos, proceso. Eso me dice cuáles son las etapas de cada uno de los procesos que tengo que hacer
¿Cuáles son los registros que debo llevar? Indicadores de los procesos. En el sistema de gestión, un indicador de proceso me habla del grado de desarrollo e implementación del sistema, y esos indicadores de proceso son la evaluación inicial, que me dice dónde estoy y qué tengo; la ejecución de un plan de trabajo, de un plan de capacitación; la intervención a los factores de riesgo; la evaluación de las condiciones de salud; la ejecución de acciones preventivas; la ejecución del cronograma de actividades; el desarrollo de los sistemas de vigilancia; el cumplimiento de la normatividad con respecto a los reportes de accidentes e incidentes; los registros estadísticos de todos los eventos: ausentismo, incapacidad, accidente, enfermedad; la ejecución del plan de atención de emergencias; la conservación de los documentos. Y estos son ejemplos de indicadores de proceso. Por favor, vayan dándole una miradita. Indicadores de proceso. Indicadores de proceso. Llevamos aquí un sinnúmero de indicadores de estructura y de proceso, lo que significa que todo lo que yo conozco en seguridad y salud del trabajo es objeto, puede ser objeto de medición. Más indicadores de proceso. Indicador de proceso, denle una mirada. Indicadores de proceso. ¿Cómo se están desarrollando las acciones? Porcentaje de usuarios de un programa, porcentaje de fichas realizadas, porcentaje de tratamientos hechos, porcentaje de fórmulas realizadas, porcentaje de pacientes hospitalizados, porcentaje de pacientes operados. Llevamos indicadores de estructura y de proceso. El tercer grupo de indicadores se llama de resultado. Miren, hombre, si las cosas se hicieron, si sí resultaron, si fueron efectivas. Los indicadores de resultado, pues claro, es lo que más se quiere en todos los sistemas de salud o de seguridad y salud en el trabajo, pues porque es lo que nos dice realmente si sirvió o no sirvió lo que se hizo. Ejemplos de indicadores de resultados. Entonces, por ejemplo, la tasa de infecciones hospitalarias, la cobertura en programas de vacunación, el porcentaje de citologías, o sea, el Papa Nicolau mal tomadas. Los indicadores de resultado en el sistema de gestión son el cumplimiento de los requisitos normativos, el cumplimiento con los objetivos, el cumplimiento del plan de trabajo, la presentación de no conformidades, la evaluación que se hace de las actividades preventivas y correctivas, el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, la evaluación de los programas de rehabilitación, el análisis de los recursos, de los registros de enfermedad y accidente, el análisis de la implementación de las medidas correctivas, el cumplimiento de los programas de las acciones que se van a realizar. Indicadores de resultado: estructura, proceso y resultado. Aquí hay algunos indicadores a manera de ejemplo en los resultados, indicadores de resultados. Pero miren que todo esto se basa exclusivamente en razón, proporción y tasa. Indicadores de resultado: los egresos hospitalarios, la ocupación, la estancia, el ausentismo, la letalidad, la severidad, la sobrevida. Indicadores: estructura, proceso y resultado para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que se basa íntegramente en razón, proporción y tasa. Y para rematar este segundo bloque, porque son 3 bloques, para rematar este segundo bloque es una ficha de un indicador con las características estándares o generales que ya habíamos comentado. Este es un indicador que se llama cobertura
de la vacunación contra triple viral. Pero recuerden, cada que uno hace un indicador tiene que decir cómo se llama, para qué sirve, cómo lo interpreto, cómo se construye, cuáles son los límites, a quién le debo pasar la información. Y nuestro tercer bloque y último bloque, para estos 15 minutos que nos faltan, ya vimos los indicadores. Ya vimos que uno puede tener indicadores como números absolutos y como números relativos. Ya vimos que para el análisis de los indicadores yo necesito establecer si la variable es cualitativa o cuantitativa, necesito establecer el nivel de medición y el grado de relación, o sea, las tres características de las variables. Entonces, si son dependientes o independientes, si están en el nivel nominal, ordinal, intervalo, razón, o si son cualitativas o cuantitativas, y lo más básico, si son variables, números absolutos o relativos. Segundo bloque, vimos las variables los indicadores de estructura, proceso y resultado para la evaluación del capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Y tercer bloque, vamos a ver las variables que se utilizan para definir los estándares mínimos del sistema de gestión, resolución 312 de 2019. La resolución 312 de 2019 habla de la obligatoriedad de tener unos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Esos indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo son seis. Seis indicadores que hay que saber, chicos, porque son la resolución 0312 de 2019 que me habla de los estándares mínimos con los que yo voy a evaluar el sistema de gestión. Esos estándares son la severidad de los accidentes, la frecuencia de los accidentes, la mortalidad de los accidentes, hasta ahí accidentes, 3 de accidentes, la prevalencia de la enfermedad y la incidencia de la enfermedad. Entonces ya tenemos accidente y enfermedad. Y finalmente, el ausentismo. Esos son los 6 indicadores mínimos para evaluar el sistema de gestión, resolución 312 de 2019. Vamos a mirar cada uno de los 6 y con eso concluimos hoy. Primer indicador, severidad. Perdón, los primeros 3 indicadores son de accidente. Cuarto y quinto de enfermedad y el sexto de ausentismo. De accidente tenemos frecuencia, severidad y mortalidad. Muy fácil de aprender. Frecuencia, severidad y mortalidad. De enfermedad tenemos incidencia y prevalencia. Y el último indicador es el ausentismo. Entonces vamos a ver cómo se construye y cómo se interpreta cada uno de estos 6. Observen, ahí se los acabo de recalcar. Son 6 indicadores. 6. Abajo y a la derecha está el 6. El primero de esos 6 indicadores, recuerden, 3 indicadores de enfermedad, 3 indicadores de accidente, 2 de enfermedad y ausentismo. El primero de esos 6 indicadores es la frecuencia, que es el número de veces que ocurre un accidente de trabajo. Muy fácil. Frecuencia. El segundo de esos indicadores es la severidad. La severidad es el número de días perdidos por el accidente de trabajo. Es el número de días de incapacidad o cuando hay lesión grave, invalidez, incapacidad permanente o muerte, hay un término que se llama número de días cargados. Ya vamos a explicar qué es eso. Porque si como consecuencia del accidente hay una amputación, pues eso lo tenemos que llevar para medir la severidad a cuántos días se le asignan, es decir, cuántos días se le cargan a este
indicador de cuenta de una amputación. Eso es lo que se llaman días cargados. Aquí está la explicación de los días cargados. Se toman los días equivalentes dados por una tabla. Por ejemplo, la amputación de la falange distal del cuarto dedo de una mano cuya incapacidad en tiempo que cicatriza el muñón puede ser una semana, semana y media. Pero la pérdida de lo que se debe cargar es como esta tabla. Entonces dice, tabla de días cargados, lo que va en el numerador. Si le amputaron la mano, se le cargan 3.000 días. Si le amputaron hasta el metacarpo, 900 días. O sea, lo que se carga por la secuela que va en el numerador. Cuando hay una amputación arriba de la muñeca y por debajo del codo, 3.600 días. Cuando hay una amputación arriba del codo y hasta el hombro, 4.500 días. Y así sucesivamente. El tercero de los de accidente es la proporción de mortalidad. Es decir, ya vimos cuántos accidentes, segundo, qué tan grave y tercero, los mortales. Entonces, ¿cómo se hace? Arriba el número de trabajadores que fallecieron y abajo el número de los trabajadores expuestos por 100. El cuarto y el quinto hablan de enfermedad, de incidencia y prevalencia. La prevalencia son los casos nuevos y viejos. La incidencia es el número de casos nuevos. Y el sexto de los indicadores es el indicador de ausentismo, que es el número de días que una persona no va a trabajar. Entonces, chicos, los indicadores mínimos para evaluar un sistema de gestión están dados por la resolución 0312 del 2019 y son 6. 3 indicadores de accidente, 2 indicadores de enfermedad y el ausentismo. Ahí están los 6 indicadores. Cuando se van a construir esos indicadores, se deben tener en cuenta a todos los trabajadores, no solamente los que están por contrato directo, sino que también los de prestación de servicios, los que están por obra y labor, los trabajadores que están de cuenta de la temporal. No pueden admitir en una empresa que a los trabajadores le digan, no, 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 es que eso fue tan poquito, no lo reporten. Eso va contra la norma. Tampoco podemos decir, mire, no lo reporte que le voy a dar 2 días de libre. No, tampoco, eso no se puede hacer, no se puede estimular el no reporte de los accidentes. Tampoco es de ley que venga el trabajador y me diga, no, lo que pasa es que yo ya me siento muy bien, me dieron un mes de incapacidad, llevo 15 días, pero yo quiero volver. No, porque recuerden que la incapacidad es un instrumento de ley. Y se deben tener en cuenta para todos estos indicadores mínimos del sistema de gestión, que son 3 de accidente, 2 de enfermedad y el ausentismo, todas las incapacidades que se generen, así sean de un día no más. Cada empresa que vaya a realizar el análisis de su sistema de gestión a través de los 6 indicadores mínimos, deberá establecer los soportes correspondientes, es decir, de dónde salió la información para realizar estos análisis. Indicadores del sistema de gestión. Hemos visto, chicos, hasta ahora 3 capítulos. El capítulo general de los indicadores, el capítulo primer capítulo general de los indicadores, segundo capítulo, vimos los indicadores del capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario de 72 de 2015, que son los indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Y hemos visto los 6 indicadores de la resolución 312 de 2019, que son los mínimos que se pueden hacer. Los mínimos, que en su orden son 3 indicadores de accidente, 2 indicadores de enfermedad y un indicador de ausentismo.
Conclusión. Para hablar de indicadores, solo necesitamos comprender claramente tasa, razón y proporción, que en su orden sería tasa, proporción y razón. La tasa, donde se comparan dos valores que no necesariamente tienen que estar en la misma unidad de medida y que sirven para relacionar un dato con otro. Tasa. Proporción, en donde estoy relacionando el número de eventos que se dan con respecto a la población y que tiene dos formas de analizarse. Número de eventos con respecto a una población en general o número de eventos frente a los expuestos al factor de riesgo. Proporción. Y finalmente, la razón es como una proporción, pero en vez de decir cuántas personas están expuestas a un factor de riesgo, yo establezco la sumatoria de las horas que cada persona aporta expuesta al factor de riesgo. Tasa, proporción y razón. Y luego vimos la aplicación práctica en el sistema de gestión con indicadores de estructura, proceso y resultado. Y finalmente repasamos los 6 indicadores mínimos de evaluación, resolución 0312, que son los 3 indicadores de accidente, los 2 indicadores de enfermedad y el ausentismo. Este es un repaso abuelo de las características y el uso de los indicadores, no solamente en seguridad y salud en el trabajo, sino en las áreas de la salud. Y ustedes tienen que trajinar con esto el resto de su vida profesional. Muy bien, chicos. Preguntas. Por mi parte, ninguna, doctor. Bueno. Los dos que dijeron que lo hiciéramos virtual, seguramente fueron los dos que no asistieron porque no hay sino 8 y somos 10. Pero bueno, cada uno verá qué quiere aprender, problema de cada uno. Si no hay preguntas, la semana entrante volveremos a tener actividad a la 1. Y creo que a la semana, no, la semana entrante es festivo el lunes. Conclusión, al otro lunes vuelve a hacer actividad teórica conmigo y al siguiente lunes van a tener mecánica respiratoria con el doctor Nolvedier Sasa, que tiene todo el bagaje para dar esa clase porque es médico, es terapeuta respiratorio, es especialista en seguridad y salud en el trabajo y tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo y se acaba de ganar una plaza como profesor en la Facultad de Salud. Así que chicos, nos vemos la semana entrante por la misma hora en el canal presencial, porque 3, 6, 7 y 8, los dos que dijeron que lo hiciéramos virtual no asistieron. Nos vemos la semana entrante el lunes, chicos. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, nos Luego. vemos.